Continuamos con base de datos. El otro día explicamos varias cosas. Hicimos un primer paneo por lo que es una base de datos, un administrador de base de datos. Dijimos que había varios objetos. Nos centramos más que todo en los primeros, que son las tablas. Las tablas son aquellos elementos que contienen datos. Son los únicos que contienen datos. Son tablas, es decir, tienen un significado similar a una tabla de Excel, porque son estructuras de doble entrada. Y hay un segundo objeto que se llama consultas, que era combinar distintas tablas y tomar información de varias de ellas, seleccionando qué campos van y cómo quedan ordenados y cómo quedan filtrados. La consulta no contiene datos, es simplemente una forma de ver las tablas. Después vimos los formularios, muy genéricamente, y los informes. Los formularios son una especie de, como su nombre lo indica, son algo así como pantallas o ventanas para cargar datos. Más que todo para cargar. Tienen como cuadros de texto donde cargan cosas. ¿Esas cosas se cargan dónde? ¿Dentro del formulario? No, se cargan en las tablas en realidad. Nada que el formulario es una interfase, es una forma de comunicación mejorada con respecto a las tablas. Y después están los informes, que se trata de salidas para ver información, más que todo orientados a salidas impresas, tipo vista previa. Esos son los cuatro principalmente que vamos a ver. Después están las macros y los módulos, que sobre eso algún detallecito les voy a explicar después. Bueno, dimos un primer paneo respecto de eso. Más que todo nos centramos en las tablas, que son las que contienen los datos. Vimos el ejemplo del mini gestión, donde están las tablas ya cargadas. Vamos a retomar eso y vamos a profundizar un poquito más hoy sobre tablas y los demás objetos. Pero más que todo ahora de entrada vamos a ver tablas. Otra vez. Acá tenían las mismas tablitas que en mini gestión. A ver, tomemos artículos. Acá yo les habría agregado el otro día probando, le había agregado un campo foto a los artículos. El campo foto es un tipo de campo que se llama objeto OLE. OLE, no OLE. OLE. Que sirve para insertar dentro de las tablas diversos tipos de elementos. Si uno le da clic derecho, buscan el objeto que quieren insertar, el tipo de objeto. Lo que más se usa es imagen bitmap. Y ahí les abre el Paint y le pegan dentro del Paint de Windows, le pegan una foto o la imagen que quieran. Después eso, acá tiene una, por ejemplo, no se ve, pero cuando hagan un formulario o un informe, ahí dice simplemente que hay un bitmap image. Pero cuando lo muestren a esto, no como con esta vista de tabla directamente, sino cuando lo muestren con un formulario, con un informe, van a ver la foto que está ahí. Yo este campo lo voy a sacar porque simplemente lo había hecho para probar. Es muy fácil de manejar eso. Clic derecho y buscar el archivo. Buscar el elemento, digamos.
Acá tengan en cuenta una cosa, cuando todos los objetos de Access están dentro de un archivo que tiene extensión de nombre ACK con doble C, ACKDB, ACKDB. Ahora, no hay un guardar, o sea, no es que, o sea, sí hay un guardar, pero no es que si uno, como un documento de Word o una planilla de Excel que uno cuando cierra, si no guardó, le dice que guarde, le pregunta si guarda o no. O sea, hay cosas que se van guardando a medida que se van haciendo. Más concretamente, en el caso de las tablas, si yo acá le cambio, por ejemplo, el precio a esto, ahí ya se guardó. Si yo ahora lo cierro, ya está guardado. Ya está guardado. Los tipos de campos, vamos a completar ese tema. El otro día vimos que básicamente acá se fijan los distintos tipos de campos, que eran textos, que eran números, que eran fecha y hora, moneda, que también es número, sí o no, objeto OLE, datos adjuntos, que también lo vimos, que era para meter, casi que es como un objeto OLE, nada más que todo uno lo usa para PDF, a datos adjuntos, para PDF o docs. Hipervínculos, que es cuando van a insertar un link. Bueno, acá lo inserté sobre un campo que ya tenía contenido, pero cuando vamos a hacerlo sobre un campo nuevo. Vamos a sacar esto. Vamos a poner link. Y eso le vamos a llamar, o vamos a hacerlo tipo hipervínculo. Entonces después hay lo que carguen, no sé. Lo que carguen ahí, cuando le den clic, directamente se abre una web. O sea que acá insertan todos enlaces a páginas de internet. Por ejemplo, podrían poner acá la dirección de internet de, estos son artículos, pero si fueran clientes, podrían colocar en ese tipo de campo la web de la empresa, del cliente o del proveedor. Eso básicamente son los tipos de campos principales. Me queda por explicarles bien lo que es este que se llama autonumeración, este calculado, este asistente para búsqueda y un poquito más sobre el tamaño de los otros, sobre todo el número y texto. Vamos primero al tamaño de los textos. Hay texto corto y hay texto largo. El texto largo no pregunta el tamaño, el texto corto sí. El texto corto es el que normalmente se usa. Uno le coloca la cantidad máxima de caracteres que va a almacenar ese texto. Como máximo 255.
traten de usar el texto corto, salvo que sea algo que van a escribir que sea muy largo, con mucho contenido. Ahí le ponen texto largo y no se fija el límite de caracteres, no tiene límite, digamos. Pero en la medida que puedan usar texto corto, mejor, porque ocupa menos espacio. Normalmente es lo que se usa para casi todo. Los números también tienen tamaño. A ver, les explico cómo es el tema del tamaño de los números. Se los explico lo más breve posible. Hay un tipo que los números, el tamaño de los números no es por cantidad de caracteres, sino que es por otro tipo de características. Un tamaño que tienen como opción es el byte, se llama byte. El byte. Tamaño byte es hasta 255, o sea, de 0 a 255. Un número 0 o positivo hasta 255. Eso se usa para números, obviamente, chiquitos. Por ejemplo, el número de sucursal. Una empresa puede tener la sucursal 1, 2, 3, 4, 5. Algún día podrá tener, en el mejor de los casos, 15 sucursales. Bueno, no usen un campo más grande que eso. El campo tipo byte, que es el que menos lugar ocupa. Hay otro tipo de campo numérico que se llama entero. Entero que va entre menos 32.000 hasta 32.000 positivos. Vamos a poner así. El byte va de 0 a 255, el entero va negativo de menos 32 a positivo 32.000. Redondeando. En realidad es 32.768. Digamos 32.000. Cualquier número entre esos dos valores pueden colocar en un campo numérico tamaño entero. Ya cuando van a trabajar con números enteros, pero más largos, o sea, con más tamaño, usan el entero largo, que lo van a ver en este ejemplo de minigestión, lo van a ver bastante. El entero largo es el más habitual y va entre menos 2.000 millones hasta 2.000 millones. Ese es el entero largo, que permite prácticamente abarcar cualquier tipo de número entero, o sea, sin decimales. Bien, entonces según los números que tengan, en la medida que sean enteros, eligen byte, entero corto, digamos, o entero largo. Y después están cuando tienen decimales. Cuando tienen decimales hay, como en este caso, por ejemplo, la tasa de IVA, está simple, o acá en el precio, acá estamos viendo la tabla de artículos, está tamaño doble. El simple es para el número más chico, el doble para el número más grande. En realidad, lo que importa en estos números que son con decimales es la cantidad de dígitos significativos. Es decir, si yo tengo por ejemplo, el entero simple tiene hasta 7 dígitos significativos y el entero doble tiene el entero doble tiene hasta 15. Pero eso no son, perdón, dije entero.
el simple y el doble. Estamos con decimales, simple o doble. El simple, decimal simple, tiene 7 significativos. En cambio el doble tiene 15 significativos. ¿Qué quiere decir significativo? Por ejemplo, este número debería ser un entero simple o doble. Doble, porque tiene unos cuantos, que son más de 7, significativos. No importa que sea un número chiquito, porque este es un número muy chiquito, la coma está por allá. Pero, en cambio, este número podría caber tranquilamente en un número con decimales simple, porque en realidad tiene 6 significativos. O sea que no importa dónde esté la coma, lo que importa es la cantidad de valores distintos de 0 contiguos que el número va a contener. Entonces, generalmente para cantidades en dinero se usa el doble, con decimal doble. Para otro tipo de números más chicos, o con menos variedad de enteros y decimales, como es el caso de una tasa de IVA, se usa un número simple. ¿Podrían usar entero para el caso de IVA? No, porque a veces la tasa de IVA suele tener decimales. Entonces hay que usar un simple en estos casos, en una tasa de IVA, por ejemplo. Voy a poner esto acá, entonces, como un ejemplo de simple. Entonces, todos estos que están acá son enteros. Estos que están acá serían con decimales. Esos básicamente son los 5 tamaños de números que podrían usar. Para dinero, reitero, usen este, porque los dineros generalmente son números más o menos así. Por ejemplo, esto es dinero. Hay un tipo de campo que se llama moneda, que en realidad es un doble, acompañado del signo peso, nada más, es la única diferencia. Yo generalmente no me gusta usar el moneda por el signo peso ese, a veces en algunos casos molesta, sobre todo cuando hay poquito lugar, entonces usen directamente, incluso en el Excel. A mí tampoco me gusta usar el formato moneda. Lo trato de evitar, pongo un formato numérico con decimales separado por miles. ¿Está claro eso? Bueno, estos son los 5, entonces, tipos de números en cuanto a su tamaño. Después, para los campos que son con números, tienen el formato, que eso ya es más sencillo, es parecido, se puede hacer algo, se elige acá de una lista, pero bueno, números sin decimales, también pueden elegir acá si tienen signo pesos o no, si es porcentaje, si es notación científica, más o menos algo así como el formato personalizado, o el formato de números, mejor dicho, del Excel. Eso está en formato. Una cosa es el tamaño, otra cosa es el formato. Los lugares decimales, que puede ser automático para que eso se adecue según lo que ustedes ingresen, o bien ponen una cantidad de decimales fijos.
Bueno, básicamente eso. En cuanto a los tamaños y los formatos de los números y de los textos, también hay una pregunta formato. No se usa tanto, pero sí en algún caso, acá, a ver si tenemos en este ejemplo del mini gestión, sí. Creo que sí. Sí. En esta tabla, donde tienen el campo ID comprobante, por más que lo pongan en minúscula, le vamos a hacer que se transforme o que se vea como mayúscula. Eso se hace colocando acá en formato un signo mayor, o sea, abierto para la izquierda. Eso hace que todo lo que coloquen, sea mayúscula o minúscula, se transforme en mayúscula a los fines de mostrarlo. Es lo que más se puede llegar a usar de formato en el caso de los campos de texto. Después, yo el otro día les mencioné las reglas de validación, que es cuando uno quiere poner algún tipo de límite. Generalmente se usa para los números. O bien, a veces para los textos. Por ejemplo, hay una regla de validación que está puesta en la tabla cuentas, en el campo condición de IVA, que dice que el campo puede contener C, E, M o R. Por lo tanto, si ingresan otra cosa acá que no sea eso, ponen una T, le dice valores inválidos, valores válidos, C, E, M y R. Ese mensaje se puede configurar aquí en texto de validación. O sea, regla de validación es la regla lógica que permite restringir lo que se puede colocar en el campo. Y el texto de validación es el mensaje ante un error. Hay otra propiedad acá, hay otras propiedades de los campos. Les voy a nombrar por el momento esta otra, que se llama requerido. La propiedad requerido. Requerido implica que obligatoriamente tienen que ingresar algo, no lo pueden dejar al contenido de ese campo en blanco. Si yo acá quiero agregar un cliente nuevo, o un proveedor nuevo, por ejemplo, 910, le coloco un nombre, le coloco domicilio, localidad, pero si yo quiero salir de ahí, me dice que el campo condición de IVA es requerido. Como es requerido, no me deja salir, hasta que no le coloque una condición de IVA válida. Por ejemplo, M. Entonces, los campos requeridos se coloca acá sí, sí o no. Tiene dos posibilidades. Y otra propiedad que les voy a explicar, y acá dejo el texto por el momento, es indexado. Indexado se coloca a aquellos campos donde o por los cuales frecuentemente vamos a ordenar o vamos a establecer criterios en las consultas. Porque cuando nosotros vamos a seleccionar algo, a filtrar o a poner un criterio
en las consultas, o bien a ordenar, hace falta que ese campo, porque por ahí tenemos, no sé, 1 millón de registros, y tenemos que ordenar una consulta por ese campo. Entonces tiene que aparecer instantáneamente o lo más rápidamente posible. O bien tenemos que colocar un filtro. Entonces, si uno no, en esos campos donde hace ese tipo de trabajo dentro de las consultas, no los coloca indexados, le pone sin indexar, al momento de presentar la consulta, se va a demorar un poco. Porque en ese momento va a tener que acomodarlo. Si, por ejemplo, tiene que ordenarlo, en ese momento va a tener que la computadora acomodarlo y presentarlo. En cambio, el estar indexado es como que internamente el Access mantiene una copia ordenada de esos campos permanentemente. O sea, no es cuestión de ponerle indexado a todos los campos, porque si no eso aumenta el tamaño de la base de datos. Se le pone a los que son necesarios. Solamente a eso. Que son los que normalmente uno filtra con criterios en una consulta u ordena una consulta. Bueno, por ejemplo, a ver, los campos que son clave principal, vieron que siempre había uno que era clave principal, ¿se acuerdan cómo era? En las relaciones, cada tabla tenía un campo que se llamaba clave principal, que estaba del lado de los unos en las relaciones. Ese campo no podía jamás repetirse. Por ejemplo, en las cuentas es el ID de cuenta, en los comprobantes el ID de comprobante, en los artículos el ID de artículo, en las transacciones el ID de transacciones. Siempre hay un campito que se coloca normalmente al principio que es no repetitivo. No repetitivo en esa tabla. Ahora, las cuentas, cuando van en la tabla de transacciones, pueden repetirse, lógicamente. Entonces, la relación entre cuentas y transacciones, cuando se establece, hay una punta de la relación que queda del lado de los unos, que es el lado no repetitivo, y otra que queda del lado de los varios, que es donde el campo de un registro a otro puede repetirse, el valor. Obviamente, un mismo cliente puede tener varias transacciones, ¿no? Bien. Esos campos se llaman clave principal. Esos siempre van indexados. Necesariamente van indexados. No pueden no ir indexados. Si uno es más, si uno le quiere quitar el índice acá, no deja. Porque son clave principal. Los otros campos pueden ir indexados o no. Cuando van indexados hay dos posibilidades de indexar. Con duplicados y sin duplicados. A ver, el ID, que es la clave principal de esta tabla, va a ir indexado sin duplicados porque no se puede duplicar. En cambio, si yo quiero indexar el nombre, porque frecuentemente yo hago, por ejemplo, establezco criterios en las consultas o hago ordenamiento, salidas ordenadas de las consultas por nombre, lo indexo. Pero lo indexo con duplicados, porque puede que haya dos clientes que se llamen igual. Ahora, si yo quiero decir, no, pero yo no puedo tener dos clientes que se llamen igual, bueno, le pongo sin duplicado. Pero por las dudas, uno le pone con duplicado. La quit, por ejemplo, acá en esta misma tabla, está indexado con duplicado. Bueno, pero la quit, no puede haber dos clientes que tengan la misma quit. Bueno, pero puede ser que tengamos para el mismo cliente dos cuentas. Una para la casa central y otra cuenta diferenciada para la sucursal. Y tienen la misma quit.
Entonces, es un campo que suele ser importante tenerlo indexado, la quit, pero con duplicado. Bueno, habrá otros campos donde no será necesario colocar índices. Eso es una cuestión de, por ejemplo, acá en la tabla de comprobantes, lo van a ver, total este ejemplo ustedes lo tienen. Hay varios campos que no tiene sentido, por ejemplo, el punto de venta, o los números, número B, transacciones, detalle. Acá transacciones, por ejemplo, tiene una regla de validación. Sí, está indexado, detalle también está indexado, pero los números no. Hay que colocar los índices necesarios. Fíjense en el ejemplo y así lo tienen como pista de este que está ya armado. Y los que realmente nunca van a necesitar ordenar o filtrar, por eso no le ponen índice. Vayamos a una cosa. En las relaciones, esto se llama clave principal. Esto se llama clave externa de una relación. Lo que está del lado de los varios se llama clave externa. Las claves externas deberían ir siempre, no es obligatorio, pero por una cuestión de velocidad de funcionamiento es conveniente que estén siempre indexadas las claves externas. O sea, los campos que son clave externa, es decir, que están en la punta de los varios de una relación, deberían estar indexados. Con duplicados, sí, con duplicados. Con duplicados porque están del lado de los varios, o sea que se pueden duplicar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Sí. No, el campo es como columna. O sea, el campo es, vos ves una tabla, esta tabla, que es la tabla de comprobantes, y el campo nombre, campo punto de venta, son como columnas. Usted hablaba de configurar el campo, y configurar, digamos, no todo el campo, toda la columna, iba configurando, digamos, entonces se encontraba por encima, digamos. No, cuando configuramos un campo vale para toda la columna. Es decir, si la condición de IVA, vamos al caso de las cuentas. Acá está la tabla cuenta. Hay un campo que es la condición de IVA. Cuando exigimos que la condición de IVA tenga una determinada regla de validación, es para todos los registros de la tabla. No es para uno. No se confundan porque cuando uno diseña los campos, es como que la ventana de diseño, los campos están dispuestos en forma horizontal, como si fueran fila, pero en realidad toda la columna. ¿Cómo determina que un campo sea clave principal? ¿En qué momento Bien. lo marca? Cuando creas la tabla, vamos a crear una tabla nueva.
Vamos acá a crear. Creamos una tabla. Una tabla, por ejemplo, empleados. Vamos a poner acá diseño. Nombre de tabla, empleado. Vamos a colocarle el ID emp, vamos a ponerle nombre. Nombre, le vamos a poner un texto corto de tamaño 30 y le vamos a poner otro dato que sea domicilio. Texto corto de 20. Bueno, ahí ya solo se dio cuenta el Access de que esta era una clave principal. Porque le pusimos, a ver, porque solo le colocó el tipo de campo autonumeración. Ya les explico qué es eso. Vamos a cambiarle. No autonumeración, número. Le vamos a sacar acá la llavecita esa que le había puesto. Porque cuando yo le puse ID, medio que solo solo interpreta que esa tiene que ser la clave principal. Pero vamos a hacerlo como que no. Lo vamos a guardar. Y trabaja. No es que uno esté obligado a colocarle clave principal. Pero después cuando vayamos a hacer las relaciones, nos va a dar problema eso. Porque si queremos relacionar esto con otro campo ID de empleado que está en otra tabla, no va a saber cuál es el lado de los unos y cuál es el lado de los varios. ¿Cómo hace el Access para darse cuenta de dónde está el lado de los unos? Busca de los dos extremos de la relación donde hay un campo indexado como sin repeticiones, sin duplicado. Y este campo podría duplicarse. Lo que hace el colocarle acá la llavecita con desde acá se coloca, le coloca ya automáticamente un índice sin duplicado. Al transformarlo en clave principal, necesariamente le pone un índice sin duplicado. Vamos a trabajar con esta tabla, vamos a poner nos vamos a cargar datos, cualquier dato. Poner uno, vamos a poner otro. Nombre, domicilio. Acá a los números de los empleados, al ID de empleado, lo estamos eligiendo. Muchas veces ocurre que, bueno, acá no lo vamos a poder hacer, pero a ver, que este campo, en vez de ser numérico, se coloca tipo de campo autonumeración. Acá no me deja porque ya tiene datos cargados. A ver. Yo le voy a borrar esto que está acá. Lo vamos a dejar vacío de vuelta. Voy otra vez acá a diseño. Le cambio el tipo de campo por autonumeración. Vamos otra vez, lo guardamos. Entonces, acá agregamos nombre, domicilio, y ese campo numera solo. En realidad es un entero largo que va siempre hacia adelante y solo va cargándose. Es un campo tipo autonumeración. Es muy frecuente en las claves principales. Que uno le ponga una autonumeración. Ojo, en las claves principales que uno quiere que se autonumeren. Porque, por ejemplo, en esta tabla de cuentas, fíjense que es numérico. ¿Por qué? Porque yo le quiero
quiero elegirlo yo al número que le pongo a los clientes, no que me lo elija la computadora. ¿Eh? Lo mismo en la tabla de artículos. Es numérico, sin duplicado, porque es clave principal. A ver, en la tabla transacciones, también que elija el número. Ahora, a ver, vamos a ver el mini gestión, el que está hecho en Excel. Todas las tablas tienen un ID, bueno, la principal. Pero esta tabla de detalle, vieron que no tiene ID. Tiene un ID, pero no es el ID de detalle. Es el ID de la transacción que corresponde a estos movimientos, que en realidad es un campo que está acá. Es para relacionar las transacciones con el detalle. Pero no hay un ID de detalle. Porque no hacía falta en ese momento. Bueno, pero cuando lo pasamos acá a Access, vamos a la tabla de detalle. Y sí, hay que ponerle siempre un número no repetitivo, que no es el ID de transacción, porque el ID de transacción, saben ustedes que se puede repetir. Entonces le agregamos un ID de detalle. Ese ID de detalle realmente no nos interesa qué valor tenga, que se autonumere. Y listo. Le ponen autonumeración. Es un tipo de campo como este, entero largo, pero que se va generando solo. Miren, en realidad la tabla de transacciones, si uno lo hubiera hecho originalmente a esto, en Access, el ID de transacción tendría que haber sido autonumeración. Lo que pasa es que si lo hacía como autonumeración, no podía traer los mismos datos que están en el ejemplo de Excel. No los podía traer porque hay un número salteado por ahí. Iba a tener alguna complicación. Entonces, yo lo dejé al ID de transacción como un número que hay que colocar. Pero si esto hubiera arrancado por el Access, habría que haberle puesto acá autonumeración. Si yo lo dejo como numérico, porque le voy a poner al listado cliente el número que quiera, Sí. ¿cómo hago para que no se me repita el número? Porque puedo tener clientes que hace mucho que no uso, un número que ya usé. Y cuando vos lo vayas a escribir, te va a decir que está repetido. Si le pongo indexar sin duplicar, me va a avisar. Claro, indexado sin duplicar, a cualquier campo que vos le pongas indexado sin duplicar. Por ejemplo, si a la quit le pones indexado sin duplicar y cargas una sucursal del mismo cliente que tiene la misma quit, te lo va a rechazar, el registro ese no te lo va a dejar cargar. Ojo, los ID no necesariamente tienen que ser numéricos. Vieron que en el caso de los comprobantes, bueno, el comprobante, el ID de comprobante es una clave principal, no es ni autonumérico, obviamente, tampoco es numérico, es un texto corto, pero es indexado sin duplicar. O sea, que el autonumérico es para aquellos casos donde uno quiere olvidarse de colocarle un número como identificador no repetitivo y directamente hace que el mismo Access se encargue de. ¿Queda siempre consecutivo ese número? No, porque si uno elimina un registro, va a quedar salteado. ¿Está? O sea, es un número progresivo. En principio consecutivo, pero si se elimina un registro, yo a este ID, en el caso de las transacciones, lo dejé así porque como lo copié y pegué directamente los datos,
para que me quedaran tal cual, porque ahí como había algunos salteados, iba a tener que cargarlo, después borrarlo. Entonces lo dejé numérico, no autonumérico. Pero, reitero, un autonumérico puede que les quede con algún hueco cuando dan de baja. El próximo registro que agreguen, si uno dio de baja el registro con NID autonumérico que tenía el 20, y uno agrega abajo otro registro nuevo, no es que va a usar el 20, sigue siempre para adelante. Queda el hueco. Bueno, estamos yendo a una cuestión muy puntual que son las propiedades de los campos. Que es un tema que hay que explicarlo un poquito más porque tiene algunos pormenores que hay que tratar de entenderlo. Pero hasta ahí, digamos, no profundicemos más porque lo que más importa de esto es el uso que le van a dar y no tanto cuestiones técnicas. Les estoy explicando lo mínimo como para que puedan trabajar con esto. ¿Alguna pregunta más? Vieron que se van abriendo acá como si fueran hojitas, ¿no? Incluso la ventana de relaciones también es una solapita que queda acá. Uno desde acá puede ir al diseño directamente, eligiendo la tabla. Bueno, entonces, las tablas de Access tienen una serie de reglas un poquito más precisas y más rigurosas que los datos que hay en Excel. ¿Por qué? Porque esto es una base de datos. Los datos tienen una organización más fuerte, más sólida. Tienen mayor coherencia. El Excel son hojas sueltas. En una base de datos hay un poquito más de un sentido general de todos los datos que hay. Tiene que haber algún tipo de vínculo que establezca algún tipo de organización estructural de todo esto. Recuerden incluso que dentro de las relaciones había algunas propiedades, siempre había que ponerle exigir integridad referencial. Pero estaba el tema de las cascadas, ¿no? Del actualizar en cascada y eliminar en cascada. Recuerden también el tema de los registros huérfanos. ¿De qué lado no podían quedar registros huérfanos? Es decir, registros que no tuvieran un registro relacionado de la otra tabla. ¿De qué lado no tenían que quedar? ¿Del lado de los unos o del lado de los varios? Del lado de los varios. Del lado de los varios no puede haber registros, o sea, no puede haber un detalle que no tenga su transacción y que no tenga su artículo que estén en la tabla de transacciones o artículos. En cambio, sí puede haber artículos que no tengan ningún detalle, que no se hayan movido nunca. ¿Está? Esto que le estoy explicando no es del Access, esto es válido para cualquier estructura de datos, para cualquier lenguaje, digamos. Todos trabajan con esas mismas reglas. Cuando se hace un software que trabaja con datos, un software de contabilidad, de IVA, de gestión administrativa, siempre se hace con datos que están estructurados. Ya cuando hay cierto volumen, hay que darle estructura y darle cierta solidez a los datos. Entonces, todos los lenguajes de programación de sistemas trabajan con datos que tienen todas estas reglas
muy parecidas al Access. Son todos más o menos parecidos. Cuando ustedes vayan a una empresa se van a encontrar con estas cosas. ¿Qué van a hacer con estas cosas? Van a usar el software o con el mismo software, con el mismo administrador, van a generar consultas nuevas o van a entrar con el Excel y van a entrar los datos. Ya vamos a ver cómo. Volvamos un poquito al tema de las consultas. En esta tabla que ustedes descargaron de la web, solamente hay cargadas, hay ya listas, las tablas y hay un par de consultas. Porque habrán observado que en la tabla cuentas no tienen los saldos. ¿Por qué? Porque los saldos se calculan. Hay dos formas de calcular campos. Con datos que son propios de la tabla o con datos que son de otras tablas. Vamos a la tabla a ver artículos. Si yo quisiera colocar un campo acá, precio con IVA, lo vamos a agregar. Precio con IVA. Le pondremos, será numérico, lógicamente. ¿Y qué le pondremos acá? En tamaño. Un doble. Y acá en formato le pondremos un número con separador de miles y 2 decimales. Estándar con 2 decimales. Valor predeterminado, eso es porque si ustedes agregan un registro, esta propiedad, si agregan un registro nuevo y no cargan ahí, que les ponga algo. Generalmente aparece un 0 acá. Puede sacar, para que cuando uno agregue un registro y dejo eso sin nada, quede en blanco, no agregue un 0 automáticamente. Regla de validación no, texto de validación no, requerido no, indexado no. Bueno, este campo es un número, pero ojo, que si es un número, no es un número. O sea, ¿qué pasa? ¿Lo voy a tener que cargar? Yo quiero no cargarlo, quiero que sea el precio con IVA. Bueno, entonces, esto que pusimos acá no. Vamos a ponerle calculado. Calculado, ahí me aparece un asistente donde tenemos funciones que son medio parecidas a las de Excel. Funciones de fecha, de hora, financiera, matemáticas, etc. Tenemos algunas constantes como verdadero, falso. Tenemos algunos operadores, o sea, operadores para dividir, multiplicar, mayor o igual, varias cositas. O bien tenemos la misma tabla, artículos, con sus campos. Entonces, ya sea con las funciones, con las constantes, con los operadores o con los campos de la misma tabla, podemos generar expresiones que van a hacer a que ese campo se cargue solo. Un campo calculado. ¿Se acuerdan las tablas dinámicas? Bueno, algo así. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Elegimos acá, doble clic, precio por IVA, tasa de IVA, le escribimos directamente. Bueno, le escribimos asterisco precio. Esa es la definición.
Y bueno, acá me da un problema. Tasa de IVA por precio con IVA, aceptar. Sí, porque ya está, lo vamos a hacer con un campo nuevo, porque ya está este. A ver, precio con IVA, calculado. Vamos a hacer de vuelta. Tasa de IVA por precio con IVA. Ahí está. Se me apagó la pantalla acá. Problema técnico. Voy a reiniciar. Implica tomar otro campo o otro grupo de campos dentro de la misma tabla y hacer operaciones entre ellos, o entre ellos con algún número. Esa es una forma, digamos, de mostrar el valor de un campo sin necesidad de ingresarlo. Ahora bien, fíjense ustedes cuando descarguen el material que está en la web, que en el caso de, vieron que hay en la tabla clientes, hay un campo que es el saldo. El saldo no es algo que tienen que ingresar, el saldo es algo que se determina, pero se determina con campos de la misma tabla. No, el saldo se calcula con campos de otra tabla, que era ¿cuál tabla? La tabla transacciones. Bien. Lo mismo pasa en el caso de los artículos con el campo ¿qué? El campo existencia. El campo existencia se determina en función a los movimientos que hay o a las filas que hay en la tabla de detalle. Bien, en esos casos no son campos calculados. Ni siquiera son campos de la tabla. ¿Saben cómo se saca eso? Se saca con una consulta. ¿Pero cómo? Si la consulta era algo para tomar campos de distintas tablas y mostrarlos. Bueno, algo de eso es. Van a ver ustedes dentro de la base de datos que está en la web que hay un par de consultas. Una que tiene la existencia y otra que tiene, en el caso de los artículos, y otra que tiene, para los clientes, tiene el saldo. ¿Pero cómo? ¿Una consulta? Sí, porque las consultas, como toman datos de distintas tablas, entonces van a tomar los datos de, por ejemplo, la tabla clientes, pero el saldo lo van a tomar de la tabla transacciones. Entonces ahí donde uno dice, bueno, está bien, pero se arma un poquito de lío, porque para cada cliente dentro de la tabla de transacciones hay varias filas. Y lo que hacíamos en el Excel éramos un sumar sí conjunto.
¿Cómo hacemos acá? Bueno, en ese caso tenemos que hacer lo que se llama una consulta, pero no una consulta común, sino lo que se llama una consulta de totales. Es decir, hay una parte de los campos, de los registros, digamos, que es como que se van a juntar y los registros de la tabla de transacciones se van a sumar y van a hacer un solo registro. Se llama consultas de totales. Uno totaliza agrupando por los campos de la tabla, en este caso clientes, sumando un campo de la tabla transacciones. Entonces, la consulta, uno tiene que darle clic, activar un botoncito que dice totales para que se consolide y todo aquello que es repetitivo se haga un solo registro, y otro campo que no es repetitivo sino que se suma, que está en la tabla del lado de los varios. Son consultas de totales. Lo van a ver, ya les dejé ahí armadas un par de consultas de totales para que vean cómo están hechas. Si uno le saca, le desactiva la opción de que totalice, van a haber repetido el mismo cliente varias veces, cada uno con sus movimientos en la tabla de transacciones. Compro esto, pago esto, repetido. Ahora, si uno lo totaliza, lo consolida, hace un solo registro y los importes de las transacciones se suman. Esa suma precisamente, ¿qué es? El saldo. Entonces, las consultas se pueden usar para hacer campos calculados, pero no en una tabla, sigue siendo una consulta. Pero cuando se calculan cosas que vienen de otra tabla. Lo mismo pasa con la tabla artículo y la existencia. Entonces, vean esas dos tablitas, esas dos que no son tablitas, son consultas. Cuando uno abre una consulta, recuerden, parece que fuera una tabla, pero en realidad la consulta toma información de varias tablas. Cuando son consultas de totales, también toman datos de varias tablas. Nada más que hay como un agrupamiento y una suma. Es muy útil eso. Y funciona como, en el caso de los campos donde está la suma, funciona como un campo calculado, que en realidad viene de otra tabla. Bueno, yo esto les diría, en la semana que viene ya van a ver los prácticos de esto, así que esto mismo que estoy diciendo yo lo van a ver con algunas consignas extras que se le van a agregar, sobre todo para que generen consultas sobre esas mismas tablas, para que generen consultas, formularios e informes. Y ya vamos a pasar a ver, la clase que viene, vamos a pasar a ver el ejemplo de la organización de un estudio contable. Yo, de todas maneras, al principio de la clase que viene voy a repasar alguna cosita acá que me quedó sin ver por el problema técnico y arrancamos con la organización de un estudio contable.